días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios. Y esta mañana celebramos al único que promete y cumple todo lo que promete. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece por la eternidad. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es el Dios que vino y es el Dios que va a venir. Y estoy impresionada porque he escuchado muchos testimonios, Joel, bienvenido, de hermanas que han en el Espíritu tenido visiones, sueños, revelaciones de la venida del Señor Jesucristo y bien tocadas. De verdad que con toda la humildad, con toda la sencillez, es un momento de alistarse, de apercibirse, de prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos libre de quedarnos. Estaba contando esta hermana que tuvo un sueño donde ni siquiera había una señal de que tocaron una trompeta, de que todas las señales que decimos, no, simplemente había una explosión. Y me recuerdo una visión del hermano William Branham, donde hay una visión donde simplemente todo se destruye, todo explota, todo se termina. Y es el fin de los tiempos, es la consumación de los tiempos. De verdad que siempre estamos nosotros bien tocados por estos testimonios, porque somos sensibles a la palabra de Dios, somos sensibles a la instrucción, somos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso que con todo lo que sucede a tiempo y a destiempo, Joel, es importante predicar este evangelio porque es poder de Dios, dunamis, es un poder, es una exousia, es una palabra que no vuelve vacía, hace el efecto que el Espíritu de Dios tiene para sanar, para restaurar y para libertar. Bienvenido, Joel. Estábamos pensando que pero siento que lo que íbamos a desarrollar, siempre tenemos algo en nuestro espíritu durante la semana o lo que estamos tratando o lo que Dios está hablando con nosotros, pero Dios me trae otra vez la continuación del segmento pasado acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Dice en Romanos 8:8, habla el mediador de un nuevo pacto. Amén. Hebreos 8 más bien, Hebreos 8. Y voy a estar enlazando diferentes escrituras. Es Hebreos 8, 8:6, y luego Romanos 8 también. Estamos tratando con el nombre de 8, pero no, déjame leerlo. Ahora bien, el punto principal, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono a la majestad en los cielos. Ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por la cual es necesario que también esto tenga alguno que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ojo, según la ley. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto está hablando de Jesús. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Está hablando de la diferencia del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Antes la ley de Moisés dice ojo por ojo, diente por diente. Y estoy escuchando y estoy leyendo el Viejo Testamento y era una cosa, lo escuchabas y las penitencias y las sentencias y los castigos eran de muerte, prácticamente de muerte. O sea,
a tal grado de que Dios, a través de la ley de Moisés, estableció una cosa tan rígida, tan casi increíblemente imposible de cumplir. ¿Cómo se llama? Imposible de cumplir, imposible de reforzar e imponer al ser humano. Jesús no solamente cumplió y venció el Viejo Testamento, cumplió el Viejo Testamento, cumplió lo imposible del ser humano, lo cumplió en su cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, y venció al mundo. Y estableció eso como un fundamento. Y nos dio las llaves a los que creemos en Él. Y para decir, ¿sabes qué? Ya he vencido al mundo. Ahora ve tú, sé más que vencedor. Más de la victoria que yo he hecho, sé más de más que lo que yo he hecho. Incluso le dice a los discípulos, y harán cosas mayores. Mayores cosas harán porque yo voy al Padre, mayores cosas. O sea, constantemente nos está hablando de abundancia, constantemente nos está hablando de más que vencedor, constantemente está edificando como una piedra cuadrangular, edificando sobre su victoria. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos derrotados? ¿Por qué estamos viviendo una vida derrotada? Porque lo queremos vivir a través de la carne, lo queremos vivir a través de nuestros sentidos físicos. Hermanos y hermanas, el cumplimiento del pacto del Señor Jesucristo fue algo sobrenatural. Al momento que Él dio su vida y resucitó en el tercer día y se quedó 40 días todavía después de un cuerpo glorificado. O sea, imagínate eso. Se nos pasa desapercibido esa información de la Biblia. Hablamos de la cruz y hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de la dispensación sobrenatural después de que Él resucitó y estuvo en un cuerpo glorificado, habitando entre los discípulos, habitando dentro de los seres humanos por 40 días. Se nos pasa eso desapercibida, un cuerpo glorificado. Y todo eso, todo lo que Él hizo, todo lo que Él cumplió, si lo lees, lo vamos a leer después, quizás en otro segmento, el siguiente segmento lo voy a leer, donde Él habitó entre los discípulos 40 días. Una cosa sobrenatural, ¿verdad? Caminaba entre las paredes, desaparecía y comía con él. O sea, está indicando que un Jesús con un cuerpo glorificado podía comer. Un Jesús con un cuerpo glorificado podía atravesar las paredes. Un Jesús con un cuerpo glorificado podía estar entre la gente, entre los discípulos. Y luego decía que Él estaba hablando, no solamente, ya no estaba hablando de las parábolas para alcanzar a la gente, ya estaba hablando cosas celestiales. Cosas celestiales, cosas del cielo que no te puedes imaginar. Es algo increíble. Y hay muchas cosas con muchos milagros que Jesús hizo que la Biblia dice que era imposible que este testamento podía contener. ¿Qué es el sacerdocio? Una palabra, un tópico importantísimo. El sacerdocio es el poder y la autoridad del eterno Dios aquí en la tierra. Lo voy a repetir, el poder y la autoridad del eterno Dios aquí en la tierra. Por medio del sacerdocio, Él creó y gobierna los cielos y la tierra a través de este poder, de esta autoridad. Y el universo se mantiene en un orden perfecto. ¿Qué significa ser un sacerdote? Antiguamente se le llamaba sacerdotes creador de cerdos, pero en el hebreo quiere decir el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, la máxima autoridad. Al que viene Dios, le habla, le da una orden al profeta, la autoridad que Dios ha dejado al oráculo. Sacerdote significa ser mediador entre Dios y los hombres, poder hablar a los hombres en el nombre de Dios, sobre todo un poder presentarse ante Dios en el nombre de la humanidad. En el Antiguo Testamento, cuando entraba en el arca del pacto y el Cohen Gadol se presentaba,
tenía que ser completamente limpio, impecable en todas las áreas. Sus vestimentas tenían que ser de lino fino, blancas. Eran unos mantos, unos calzoncillos y todo tenía que estar santificado y purificado. Y si el sacerdote se presentaba con alguna mancha, inclusive los tenían que amarrar de un pie, porque si llegaba al altar, pasaba por el propiciatorio, pasaba por el templo, y si llegaba al lugar santísimo, que es donde está la presencia, y moría, lo tenían que jalar de ese lazo, porque nadie podía tocar la presencia, nadie tenía acceso, nadie podía entrar en el lugar del sacerdote. Así como Dios usó a los profetas de todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre viene a sus profetas, Amos 3:7, porque no hará nada Jehová tu Dios sin que primero venga y se lo revele a sus siervos los profetas. Así lo hizo con el sacerdote. Aquí hay algo que me impresiona y yo siempre tomo este ejemplo. Me impacta el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec es cuando Abraham tenía que ser bendecido por primera vez, cuando se le dio la orden de que tenía que ofrecer los diezmos, y normalmente tenía que venir de la tribu de Leví un hombre o un sacerdote que bendijera los primeros diezmos, pero no estaba a la altura. No estaba en la altura jerárquica. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se presentó como Melquisedec. A este le llaman rey de Salem, que en toda la Biblia no aparece. Hasta el momento dice que él creó un cuerpo de 16 elementos y se metió en Melquisedec para poder recibir las ofrendas, el diezmo de Abraham, y poderle dar la bendición de los primeros diezmos. Por eso hoy en día, y lo voy a leer en la escritura, ¿por qué te voy a decir qué tan importante es el sacerdocio? El sacerdocio es tan importante como la vida misma. Mira, voy a darte 2-3 ejemplos antes de entrar ahí. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Qué tan importante era presentarse al sacerdote con una ofrenda para purificación a santificación. Y le dijo en Marcos 1:44, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó y da testimonio a ellos. Lucas 5:14, y él le mandó que no le dijera a nadie. Normalmente cuando uno da una ofrenda, quieres que todo mundo sepa que tú diste una ofrenda. La palabra de Dios es bien clara, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Finalmente lo haces para el Señor, no lo haces para el hombre. Aquí en Hebreos 7, fíjate, esto es: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Por eso es que los sacerdotes de la orden de Levit, según el orden de las 12 tribus, tenían que recibir las primeras ofrendas para santificarlas, que esta era del patriarca Abraham, el padre de la fe. Dice, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Había una necesidad porque no había la excelencia, la pulcritud, la santidad, al grado que demandaba ser uno mayor. Tenía que ser uno mayor que el padre de la fe, uno mayor que Abraham. Tenía que venir y recibirlo, pero como no había uno mayor, nuestro Señor Jesucristo mismo creó una teofanía con un cuerpo de 16 elementos donde Él se virtió y Él tuvo que recibir las ofrendas y bendecir al padre de la fe, Abraham. Y quiero leer aquí por qué. Fíjate bien, Hebreos 7, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Aleluya. ¿Qué es la primera cosa? Cuando tú traes diezmos y primicias al alfolí, es el primer promesa con mandamiento donde el Señor te prueba, te reta y te dice, pruébame. Hay paz, hay gozo. Tú traes y dejas tus ofrendas en el altar y dice, pruébame ahora en esto que abriré puertas y ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden y reprenderé al devorador. Por eso dice que hay paz, porque cada vez que tú traes tu ofrenda al altar, el diezmo, las primicias, la semilla preciosa, esa presencia de Melquisedec, aleluya, está constantemente. Tal vez tus ojos espirituales no lo pueden ver o tus ojos físicos, pero baja la misma deidad, mi alma alaba la gloria de Dios, baja él mismo en persona, porque él es el Dios que se repite desde antes de la fundación del mundo, el principio, el fin, del alfa y la omega, y esa una ofrenda encendida, es un acto profético, aleluya, que sigue elevándose como un incienso, como una ofrenda agradable, y él tiene que venir por ende y tiene que recibir los diezmos en persona y tiene que bendecirte. Dice, sin padre ni madre. Fíjate bien, nunca apareció la historia de Melquisedec hasta el momento que él apareció físicamente en teofanía. Sin padre y madre, sin genealogía, sin principio de días ni de vida, sino hecho semejante, aleluya, al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Siempre que tú traes diezmos, primicias al alfolí, se enciende la hoguera, se enciende la llama, se enciende el fuego y él siempre se aparece para bendecirte. ¿A quiénes? A los hijos de la fe, a los hijos de Abraham. Ciertamente, de entre los hijos de Leví, dice, reciben el sacerdocio, tienen mayor mandamiento de tomar el pueblo los diezmos. Es decir, sus hermanos, estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Abraham, hijos del Padre de la fe, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquella genealogía no es contada de entre ellos. Tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Así que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio que vive por los siglos de la eternidad y hasta la eternidad, aleluya, por así decirlo, en Abraham. Él pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos del Padre, mi alma alaba la gloria de Dios. Todavía ni habías nacido, todavía ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, pero Dios ya te había bendecido en tu linaje. Estabas en los lomos, en el pensamiento, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo en especial, lo que habla del sacerdote, es lo más sagrado. Quiero entrar porque manifiesto es nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto aún más manifiesto si así se semejanza a Melquisedec y se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible. Por eso los diezmos, las primicias, las semillas son tan poderosas, porque hay algo indestructible. Dice la Biblia, no pongas tu oro y tu plata donde el orín, la polilla la corrompen, sino más bien sembrar en la eternidad, sembrar en lo indestructible, sembrar en el reino de los cielos donde nada lo corrompe. Y esto es más aún manifiesto si se semeja a Melquisedec,
se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, sino según el poder. Hay una vida indestructible, hay una voz, hay una palabra, hay una semilla preciosa que retumba en el cielo, en la tierra y también en el infierno. Inclusive hay semillas específicas, hay maneras como se daban instrucciones desde el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en el Pentateuco, cómo tenían que ser exquisitas y exclusivas estas ofrendas para ser recibidas. Y por último, pues se da testimonio de él, pues eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto fue hecho sin juramento. Esto fue hecho porque otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, mi alma alaba la gloria de Dios y no se arrepentirá, que cada vez que tú traigas diezmos y primicias a la alfolía y al alimento en su casa, tú eres un sacerdote. Hay sacerdotes que en esta hora, padres de familia, padres solteros, que tienen que levantar una ofrenda, traerla al altar. No sé dónde te congregas, no sé a cuál sea tu iglesia, pero hay una semilla que está gritando, que va a reventar, que va a destronar, que va a pulverizar maldiciones generacionales, maldiciones de divorcio, maldiciones de enfermedad, solo por un acto de obediencia. Traer diezmos y primicias al alfolí. Aleluya. Hay muchas cosas que podemos hablar de la incorporación del sumo sacerdocio a través del Señor Jesucristo. El hecho es de que su sangre es la semilla que penetró esta humanidad y yo lo veo visualmente donde la sangre se derramó del Calvario y entró a la tierra y se hizo uno con la tierra. Él sembró su vida, sembró su sangre. El mayor semilla que puede uno, que el Padre pudo haber hecho es sembrar a su propio Hijo. Sí, porque la Biblia dice que para que la semilla dé fruto tiene que entrar a la tierra y morir y dar el fruto. Es lo que dice la Biblia, que tiene que, o sea, y físicamente el granjero, le puedes decir a un granjero, le puedes decir, la semilla tiene que morir para dar fruto. O sea, tiene que no solamente entrar a una tierra fértil, sino despedazarse y luego empezar a brotar el fruto, a brotar la raíz, a brotar el producto. Y el producto de la vida del Señor Jesucristo somos nosotros. Él se hizo maldición para que tú fueras bendición. Él se hizo enfermedad para que tú tuvieras salud. Él se hizo, él dio su vida para que nosotros viviéramos una vida sobrenatural. Y en todo ese sacrificio Él venció para que nosotros fuéramos más que vencedores. Hermanos y hermanas, no hay necesidad de vivir una vida de derrota. No todos sabemos todas las cosas. No todo, es un misterio todavía. La Biblia habla de que el misterio del Señor Jesucristo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. No puedes vivir una vida en carne. No puedes vivir una vida. Es imposible alcanzar o entender lo que el Señor Jesucristo hizo, sino a través de su Santo Espíritu. ¿Okay? Es la única manera de poder hacer las cosas. Y la Biblia dice que Él nos da el querer y de hacer de su propia voluntad. Aún estar encendido por el Señor, tú necesitas tener un fuego sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Estamos llegando a un punto en la humanidad, en este tiempo, en la cual necesitas el Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo. Regresamos otra vez al momento en el cual tú tienes que tomar una decisión. O vives una vida de derrota o vives una vida de victoria. O vives una vida de abundancia o vives una vida de escasez y pobreza.
O es maldición o es bendición. El que no siembra conmigo desparrama, lo que dice Jesús. Ese es el momento que tú tienes que tomar una decisión. Yo estoy hablando de los que no han recibido al Señor Jesucristo, pero también estoy hablando con las personas en la cual que ya han tenido un tiempo con Dios y están viviendo todavía una vida derrotada. Salte de tu esquema, salte de tu paradigma, destruye tu paradigma, que destruye un clipá, como el hebreo habla de salirnos de ese clipá en la cual constantemente nos está cegando, nos está mermando el conocimiento de lo que realmente Jesús hizo en la cruz por nosotros, realmente de la naturaleza divina dentro de nosotros. Necesitas recibir al Señor Jesucristo en este momento. ¿Por qué no hacemos una oración para que tú lo recibas? Y si Dios permite, haremos una segunda oración para los que quieren entrar otra vez y tener una nueva vida con el Señor Jesucristo. Primero los que necesitamos recibir al Señor Jesucristo. Repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias, por la vida, que diste por mí. Sangre preciosa derramaste. Tu sangre preciosa derramaste. Perdóname. Perdóname. Límpiame. Te recibo en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que con mi corazón creo. Y con mi boca confieso. Que tú eres mi Señor. Que tú eres mi Salvador. Gracias. Gracias porque en este momento mi nombre está escrito en el libro de la vida. Esta es una segunda oración. Aleluya. Repite después de mí: Señor Jesús, estoy cansado de vivir una vida derrotada, una vida de miseria, de escasez, de enfermedad, de siempre de escasez, de pobreza, siempre mendigando, siempre pidiendo, en vez de recibir lo que tú hiciste en la cruz por mí. Lo recibo. Recibo esa victoria. Siembro mi vida en esa victoria, para que yo sea más que vencedor. Decido vivir en este momento. En este momento. Una vida victoriosa. En Cristo Jesús. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, te dé gracia, te dé paz, haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda que Jesús es el Rey.